compartir. Y ahora deben de estar viendo una pantalla azul de Windows. ¿Me confirman, por favor? Y ahora ya PowerPoint. ¿Me cuentan? Please. Sí, señor. Bueno, gracias. Esa es la pantalla que va a quedar grabada. Eso que vemos en esa pantalla es lo que va a quedar grabado. Es un poquito diferente a lo que graba la plataforma, pero bueno, es un plan de emergencia también. Hoy han habido solo planes de emergencia. Bueno, a propósito, eso nos da una lección para ir empezando. El asunto no es que sucedan el asunto no es que existan los riesgos. En finanzas existen muchos riesgos. Riesgos además de los financieros, pero para nosotros los financieros, los riesgos existen, el riesgo existe. El asunto es que como administradores, en el caso del financiero, en el caso de sus especializaciones, el asunto es tener siempre el plan de contingencia, el plan de emergencia, el plan B. Si algo falla, pues poder tener una segunda alternativa. Técnicamente en finanzas se llamarían estrategias de cobertura, que se logran mediante instrumentos de cobertura para los diferentes riesgos a que se enfrenta el financiero. Cerramos ese paréntesis y nos vamos a nuestra sesión. Bueno, entonces pues toda esta parte ya la superamos. Reitero el saludo para quienes llegaron últimamente y la necesidad de que dejen registrada la asistencia en el enlace que vuelvo a dejarles en el chat. Ahí va de nuevo. Esta y otra vez y ya no fue más. Muy bien, esta es nuestra agenda. Estamos haciendo nuestro segundo encuentro. Nuestra agenda, pues el saludo, ajustar todos estos recursos. Vamos a hablar de la unidad 2 muy brevemente. Sobre las lecturas de la unidad 2, contarles en qué estamos trabajando. Vamos a hablar sobre el proyecto de módulo, del que ustedes ya me entregaron un avance que no se ha calificado para los que todavía me escriben que cuándo es la nota. Todavía no, al final les entrego la nota junto con su nota final. Listo, entonces algunos comentarios, unos adendos, o sea, unas adiciones, digamos, al pliego de la licitación, por decirlo de alguna manera. Hay algunas cosas que quiero reiterarles. Entonces vamos a hablar de los adendos. Luego lo que sigue y finalmente pues algunos comentarios de parte de ustedes y compromisos que nos queden, ¿vale? Esa es nuestra agenda para hoy. Vamos a hablar hoy de las otras fases. Recuerdan que estábamos hablando de las fases metodológicas para desarrollar un modelo. Entonces vimos la primera fase que fue la de diseño. Y vamos a ver las otras en un momento. ¿Vale? Bueno, estas partecitas se las recuerdo. Ya terminaron la fase de diseño. Recuerden que un modelo tiene el implementar un modelo, montar un modelo. En esta metodología que estamos viendo tiene 3 fases. La primera fase es la de diseño. Una fase absolutamente de escritorio, en donde uno se sienta a mirar, a pensar, a imaginar, a soñar, a ingeniársela, por eso se llama ingeniero, a ingeniarse cómo va a ser su aplicativo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si va a usar imágenes, mucho cuidado con las imágenes, si va a usar imágenes que tiene y las imágenes tienen licencia y tienen todas esas cosas de rigor, preparar las imágenes, si va a utilizar textos, preparar los textos, si va a utilizar botones que usa con frecuencia y que los tiene, preparar todos esos archivitos, todo, tenerlo listo. Eso es puro diseño, alistamiento. Ustedes ya armaron un documento que se llama el documento IPO, entrada, proceso, salida. Ahí me contaron qué van a hacer y me enviaron un mapa de navegación contándome cómo es que creen que lo van a hacer. Bien, entonces ya la primera fase está superada. Aspiro que hayan aprovechado sus vacaciones, su tiempo de descanso para darle una miradita a eso y no olvidarse al 100% del módulo. Bueno, entonces en esta segunda unidad estamos avanzando en la fase de desarrollo. Es decir, ya con los planos, el mapa de navegación y con las ideas que vamos
a implementar, entonces empezamos a construir ahora sí. Esta fase sí ya es con Excel. Ahí sí ya toca activar Excel y trabajar con Excel. ¿De acuerdo? Por eso las lecturas son la primera, la del escenario 3, es la interfase de entrada. ¿Sí? La interfase de entrada en el desarrollo de un modelo. ¿Listo? Ahí nosotros decimos de un modelo financiero porque estamos en finanzas, pero de cualquier modelo. La interfase de entrada es la pantalla o el pantallazo con el que se capturan los datos de entrada. Los datos de entrada, eso se llama técnicamente una interfase. Entonces les recomiendo esa lectura. Y la del escenario 4 es el proceso y la interfase de salida. Así es la lectura, pero es la fase de proceso, que es la más importante. De hecho, es la médula del modelo, es la fase de proceso, porque ahí es donde se hace todo. La interfase de salida ya es poner bonita la salida, lo que produce el modelo, ya ponerlo estético. ¿Listo? Bueno, tengo por ahí un micrófono abierto, por favor revisan, lo cierran, por favor. Esas son las dos lecturas de esta unidad. ¿Sí? Bueno, en la siguiente unidad, de una vez les adelanto aquí, en la siguiente unidad entonces ya vamos a trabajar en la fase de optimización. Hasta aquí, cuando ustedes terminen la salida, inclusive cuando terminen el proceso, el modelo ya debe funcionar y dar buenos resultados. Mucho cuidado con eso. No ahorren energía en verificar los resultados del modelo. Y hay que verificarlos exhaustivamente. Todo hay que chequearlo. Lo que usted no chequee, eso se lo va a chequear el usuario. ¿Listo? Hay que probarlo. ¿Sí? Un modelo puede estar muy bien hecho, muy buena estética, muy buena grafía, colores espectaculares, excelente texto, distribución de pantalla fantástica, una super ayuda. Todo eso puede ser muy bien. Pero si el modelo produce resultados erróneos, todo eso no sirve para algo. Acuérdense de eso, puede ser muy bonito, pero si no produce resultados buenos no sirve. Eso sucede mucho al final cuando entregan los trabajos. Decir, no, profe, es que nosotros hicimos todo, mire la salida, mire la ayuda, mire esto, mire aquello, y yo les digo, mire, no produce la tabla que queremos. Pues no, pues sí, muy bonito todo eso, pero aquí a Fondomar no le sirve para nada que eso sea bonito, si no es seguro, si no tienen los resultados que se esperan, si no están como se pidieron. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, un poquito sobre el proyecto de módulo. Yo les revisé y a todos les dejé en sus envíos mis comentarios. ¿Listo? En donde hay más dificultad, y siempre es así, en donde hay más dificultad es en la descripción del proceso. ¿De acuerdo? Yo sé que no es fácil describir el proceso. Entonces, algunos no describen el proceso del modelo, sino describen el proceso del fondo, de cómo el fondo va a usar el modelo. ¿Sí? Entonces, algo así como el proceso dice, el usuario debe digitar el nombre del socio. A propósito, no necesitamos el nombre del socio para nada. Para nada. Usted puede hacer una tabla de amortización sin el nombre del socio. Digita el nombre del socio, después se comunica con el departamento de créditos para saber si ya tiene aprobado, después se comunica con tesorería para saber. No, eso es el proceso de la empresa, eso no nos interesa. Es el proceso del modelo. Es decir cómo con los datos de entrada va a obtener la salida. Si es una nómina, entonces cómo con los salarios, con los sobresueldos, con los compromisos, con las deducciones va a armar el devengado del trabajador. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Muchos se fueron por la parte administrativa de la empresa y casi que hicieron un manual de operación de la empresa. No es eso. Bien. El otro en el que también hubo, pero menos claro, menos equivocaciones, fue en el mapa de navegación. El mapa de navegación, muy importante,
es un mapa cerrado. Yo sé que ese tema del mapa de navegación nosotros muy poco lo manejamos cuando estamos en Excel, ¿cierto? Desde aquí identifico el tablero para enviárselo después. ¿Listo? Mire, el mapa de navegación es dibujar las pantallas, las hojas de Excel que va a usar. Digamos, esta es la hoja 1, la voy a llamar 1. Y digamos que mi modelo solo tiene 2 hojas, no tiene más. Y esta es la hoja 2. ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Que sea cerrado quiere decir que si por aquí hay un botón para ir de esta hoja a esta hoja, que lo representamos así. Eso rojo es una macro que ustedes después van a hacer. Es la macro que va a cambiar una hoja a otra hoja. ¿Listo? Si es así, sería abierto. ¿Por qué? Porque el usuario, estando aquí en la hoja 1, se va y llega a la hoja 2 y ahí se le acaba su camino. Allá se quedó, no tiene manera de regresarse a la hoja 1. Y eso no sería muy bueno, ¿cierto? Miren cómo es la navegación en Internet. Imagínense la navegación en Internet. Usted va a una hoja de Internet y se puede volver a la anterior, puede saltar por allá todo lo que quiera, después se puede ir de para atrás. Esos son mapas cerrados. Así como está, no puede ser. Le faltaría una segunda parte, que sería otro botón que diría, no sé, ese botón diría como regresar, y allá habría otra macro que devuelve a la primera. De manera que el usuario, estando en la segunda, a través de esa otra macro, regresa a la primera hoja. Esas macros, si no las han hecho, pronto las van a empezar a hacer. ¿Listo? Muy sencillitas. Muy sencillitas, y háganlas con mucho juicio, porque las macros van a ir avanzando no en complicación, no más difíciles, sino en tamaño, más grandecita la macro, que hace más cositas. Eso es un mapa cerrado, que toda ida tiene un regreso. Entonces algunos pues no, solo pusieron líneas ahí, hicieron como organigramas, unas cosas que pues que se nota, por ejemplo, que un mapa era así, ¿sí? Así un mapa. Pues quien me presentó, quien nos mostró ese tipo de mapa, yo le escribí, le recomiendo ver el video, porque obviamente no ha visto el video. ¿Listo? Hay unos mapas también muy bien entendidos, bien elaborados. El mapa es como el plano. ¿Sí? En la vida práctica, si nosotros fuéramos, no somos, si nosotros fuéramos productores de modelos en Excel, que nuestra empresa lo que hiciera es hacerle modelos a quien quiera, ¿sí? Entonces el mapa sería parte del contrato de prestación del servicio, ¿sí? Y el mapa se construye junto con el usuario, como lo quiere, que no, yo no quiero que esa hoja, hasta cositas tan simples, yo no quiero que esa hoja se llame así, yo quiero que se llame así, yo aquí quiero un botoncito así. Las opciones que tenemos son estas. Mucho del capricho y de la estética del usuario hay que reflejarla en el mapa de navegación. Entonces ese fue como el segundo detallito en sus trabajos que presentaron. A algunos les tocó repetirlo. Ya se lo revisé, ya se lo retroalimenté. Hay alguien que no lo presentó. Pues yo le envié por el correo, ese alguien sabe que no presentó ese trabajo. ¿Listo? Que no presentó el segundo envío, o sea, que para efectos finales vale el primer envío, entonces pues tendrá un poquito de desventaja. Bien, preguntas hasta aquí, a ver, para saber si me están oyendo o no. Adelante, Andrés. Profesor, o sea que en la parte de la descripción es como decir, se ingresa la solicitud del crédito y saca, por decir algo, la tasa y saca el pago, la cuota y los intereses mensualmente No, o lo que bueno, se pues refiere, algo así. es así como el cuento, es así como lo narró, pero no son esos los términos. ¿Por qué? Porque hay que contar es cómo Ok, con los datos de entrada va a obtener el producto de salida. Mira aquí este ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Andrés, ¿me va a decir algo? Ah, bueno. Un ejemplo acá. sí, ¿Sí? no, Por tranquilo. ejemplo, los inputs. A ver, ¿me recuerdan cuáles son los inputs de su modelo? A ver, ¿quién me dice? Los inputs, las entradas. ¿Qué se requiere para hacer una tabla
de amortización de un préstamo. ¿Qué se requiere? A ver, pues se requiere el monto. ¿Estamos de acuerdo? Pues hay que saber cuánto le prestamos Sí, a señor. nuestro asociado. Eso tiene unas restricciones, no voy a hablar de las restricciones. Necesitamos el plazo en años. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya en esa empresa prestan es por años. Sí, Le prestan a un año, sí, a 2 señor. años, a 3 años o a 4 años, ¿cierto? Hay que darle la periodicidad del pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí hasta 4 años. Voy a bajar ahí noticas para que después lo Sí, revisen. señor. Aquí la periodicidad del pago. Es decir, él puede decir, yo quiero un préstamo a 2 años, pero voy a pagar mensual. ¿Ven? Por eso estas cosas se llaman anualidades, porque todo es con respecto a años. Entonces dice periodicidad del pago, que puede ser mensual, bimestral. Ojo, no bimensual. Alguien escribió bimensual. Bimensual es 2 veces en un mes. Bimestral es una vez cada 2 meses. ¿Listo? Trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Esas son las periodicidades con que se reciben los pagos allá en el fondo. La tasa, ¿sí? La tasa hasta con un decimal, ¿cierto? Y entre el 1 y creo que el 10, ¿verdad? El 1 y el 10 y hasta con un decimal. Y esa es la única que tiene una restricción. Debe ser ingresada con un botón barra de desplazamiento y debe manejar hasta un decimal. Esa cosita, espero que en el próximo encuentro, en el encuentro 3, déjenme lo chequeo por acá. Así en el encuentro 3, espero que me cuenten a ver cómo les va con esa. Ese es como, digamos, este curso casi que es, ustedes hacen lo que hacemos en la clase, casi todo, menos eso. Esa es como su parte de creatividad, de ponerles cómo es que ustedes lo van a resolver. Bien, la tasa. ¿Qué más necesitamos? Y la modalidad, el modo de pago, ¿sí? Que dijimos que es anticipado o vencido. Esas son las entradas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las salidas? Pues no hay sino una. Todos los que se gastaron por allá contando que la salida, que eso, no, la salida es una tabla de amortización, no más. Hasta ahí es suficiente, ¿sí? Algunos escribieron lo siguiente: la salida, una tabla de amortización con una columna para el número del pago, otra columna para el saldo, la cuota periódica, y una tercera columna para el saldo actual, y otra columna para el abono capital, y otra columna para el pago de intereses, y otra columna para el saldo final. Eso es redundante, ahí la escribí redundante. Si yo digo tabla de amortización, pues eso es una tabla de amortización. La salida es una tabla de amortización, no más. Ya entre nosotros, en nuestro contexto, sabemos que es una tabla de amortización, que tiene columnas, como se llaman, y que tiene filas para cada uno de los pagos, ¿cierto? Entonces muchos se desgastaron ahí, eso escribieron, pero mucho de lo que es la salida, no, la salida es una tabla de amortización. Vamos hasta ahí, Andrés. Ahora, el proceso. El proceso es una descripción, es decir, algo así como lo que dijiste, contadito, así verbal, pero en este caso escrito. El proceso en donde tú dices cómo coges las entradas, las operas para poder obtener la salida. ¿Sí? Algo como lo siguiente. Proceso. Primero, calcular, estoy contando el proceso, calcular el número de pagos. Eso es lo primero que habrá que hacer, no calcular cuántos pagos hay que hacer. El número de pagos no hay que preguntárselo al usuario, a la entrada al usuario, no hay que preguntarlo. ¿Sí? Entonces calcular el número de pagos multiplicando el plazo en años por el número de pagos al año según la periodicidad. ¿Quedamos? Ese es el primer pasito del proceso. El primer pasito del proceso es calcular el número de pagos, ¿sí? Multiplicando el número de años, ¿cierto? Por el número de pagos al año. De pagos al año según modalidad, según periodicidad. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si son 2 años y los pagos son mensuales, entonces tendrá 24 pagos. Esa tabla tendrá 24 líneas. Si el préstamo es a 4 años con pagos anuales, esa tabla tendrá 4 líneas.
4 filas, ¿no? Porque son 4 años pagos anuales, ¿cierto? Entonces el proceso diría cosas como esa para empezar, ¿no? Diría, diría, con el número de años y el número de pagos por año se calcula el número de pagos totales. Primero, ¿listo? Ya tiene, bueno, segundo, se calcula la cuota. La cuota tampoco está, ¿cierto? Algunos escribieron que iban a preguntar la cuota, que la entrada era la cuota, no, pues yo como le decía al usuario, ¿y la cuota cuánto es? Esa es una parte que hay que hacerla aquí. Hay que calcular la cuota, el payment, el pago periódico. Entonces, calcular la cuota. Entonces, segundo, calcular la cuota, 2 puntos. Utilizando la función pago de Excel, se calcula la cuota conociendo el monto, el número de pagos, la tasa y la modalidad. ¿Listo? Y ya llevo 2 y ya ahí calculó la cuota. Tercero, calcular el aporte, el abono a capital. Entonces, si lo quieren hacer así, primero, segundo, tercero. ¿Sí? Tercero, calcular el abono a capital. Entonces, 2 puntos, utilizando la función, porque nos exigen utilizar las funciones de Excel. Utilizando la función pago print, se calcula el abono a capital correspondiente a la cuota o al periodo que se está trabajando. Y así, es una redacción de ese tipo. Es contar cómo con los datos de entrada o tener la tablita. Entonces, al final, ¿qué va a tener? Va a tener ya cómo se calculan la cuota, cómo se calcula el número de líneas, cómo se calcula el abono a capital, cómo se calcula el pago de intereses, y lo último sería el saldo final, que es restar del saldo anterior el abono a capital, y listo. ¿Listo? Y bueno, después diría, y luego todo eso se incluye en una tabla que tiene tantas líneas como número de pago sean. O de pronto hay algunos que colocan uno más, porque hay algunos de ustedes que son más detallistas, ojo con esa, que son más detallistas cuando los créditos son anticipados, son con pago anticipado. Ojo con esa, echenle cabeza a eso. Cuando los créditos son con pago anticipado, no importa la periodicidad ni el plazo, cuando son con pago anticipado, entonces hay que meter el periodo cero. Que el periodo cero es el momento en que empieza el crédito. Y si yo pago anticipado, cuando recibo el crédito, no recibo todo el monto del crédito. Por ejemplo, si a mí me prestan 100 millones, bueno, 10 millones, y cuando yo recibo, ya me han descontado la primera cuota porque pago anticipado. ¿Sí estamos? Ese es el momento cero cuando arranca el crédito. ¿Ven? Entonces algunos, pues, quienes más le trabajan a la lógica de la tabla, incluyen momento cero. Entonces esa tabla queda con el número de pagos más 1. O sea, si son 24, si son, por ejemplo, a 3 años con pagos semestrales, serían 3 por 2, 6 y 1, 7. El momento cero, entonces sería la séptima línea. A ver, Andrés, ¿le ayudé o no le ayudé mucho? Dale. Sí, sí, señor, sí, señor. Otra cosa, qué pena. O sea que ahí no escribimos que pues como le decía anteriormente, como alimentamos no sé, alimentamos el monto Los siguientes, y ya la tabla los de siguientes montos resultados, se pero para los ¿cómo se siguientes calculan? resultados. Y Sí, pues obviamente, porque algunos señor. hicieron el proceso así, más o menos, ¿no? Sí, Esto no, voy a sí, claro, sí, exagerar un poquito. obviamente. Algunos dijeron, con los datos de entrada se obtiene la tabla de salida. Así, ¿no? Muy, muy, muy escueto. Entonces yo le dije, sí, se obtiene la tabla de salida, pero cuénteme cómo se Ok. obtiene. Esta parte, yo sé que no es, para la mayoría, Ok. no es así como muy fácil, muy fluidita, ¿no? Yo les sugiero que redacten varias veces eso y lo lean bien, a ver, porque ustedes deben de volver a enviar esos documentos nuevamente cuando entreguen el trabajo final, ¿cierto? Entonces, esa parte ahí del proceso la lean con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que nosotros, financieros, nuestra cabeza es más como de cuantitativa, más como de números, de cálculos, y en eso somos muy buenos, ¿no? Más como hacer multiplicaciones, sacar raíces, esas cosas exponenciales, esas cosas son más de nuestra cabeza. Cuando nos ponen a redactar, ¿sí? O a hacer una conclusión que nos toca
producir un texto, ahí empezamos a patinar. Eso es como un síndrome de los que trabajamos un poco en esas cosas cuantitativas. Entonces yo sé que siempre se espera que ahí pues hayan algunas debilidades y por eso se le sugieren cómo hacerlo mejor. ¿Listo, Andrés? Bueno, ¿qué otra pregunta? Porque voy a avanzar al siguiente tema Sí, gracias, profesor. de nuestra Muy amable. metodología. ¿Quién me escondió el esfero? Alguien me escondió el esfero. ¿Listos? Bueno, recuerden nuestra metodología para producir un modelo, como la charlamos la vez pasada. ¿Sí? La metodología. ¿No? Dijimos que habían 3 momentos en el desarrollo de un modelo, que son los que los que estamos desarrollando a lo largo del módulo. El primer momento es la fase, o la primera fase, es la fase de diseño. Esta, en este momento del curso, ya superada. En la fase de diseño es donde hicimos la contextualización. ¿Listo? El contexto del modelo. Si usted va a hacer un modelo que calcula opciones financieras, pues usted tiene que contextualizarse en opciones financieras, tiene que estudiar opciones financieras, tiene que saber de opciones financieras, o si no, va a ser muy difícil que haga un modelo. Va a ser muy difícil que un computador le ayude a resolver. Si usted va a hacer un modelo de pronóstico sobre series de tiempo, usted tiene que saber cómo son las series de tiempo, qué las caracteriza, cuáles son las métricas para calcular los pronósticos. Tiene que contextualizarse. ¿Listo? Ahí de pasadita usted descubre cuáles son las limitaciones de su modelo, hasta dónde llega, ¿cierto? Todas las restricciones. ¿De acuerdo? En el contexto, o sea, contextualizarse, meterse de cabeza en ese tema. Es muy bueno trabajar con el usuario. El usuario es que le vamos a ayudar porque él tiene más conocimiento que nosotros. ¿Bien? Segundo, es darle el enfoque HIPO, entrada, proceso, salida. Eso se llama el enfoque sistémico. Ese es el que nosotros seguimos. Y es el que en general se sigue, ¿no? Es lo más... el paradigma que más se usa, que todo es un sistema que tiene una entrada, un proceso y una salida. Y por último, hacer el mapa de navegación. ¿Sí? El mapa de navegación es cómo se sueña usted que va a ser el modelo. Esa primera fase ya está superada. ¿Listo? Ya hoy por hoy, ya ustedes están más adelantico. Hoy por hoy están en la fase de desarrollo. Entonces ya la vez pasada les decía que la fase de diseño era como el arquitecto que iba a construir un edificio y que no podía llegar allá el primer día con las volquetas y los obreros y los cables y las varillas y los tubos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, pues eso no sucedería, ¿no? Que no vamos a hacer un edificio. Ah, bueno, ¿y de cuántos pisos? Y empezar allá es con todo el material en listo, no. Primero hay que hacer unos planos, hay que tener unos arquitectos, hay que coger unos ingenieros civiles, ingenieros eléctricos e hidráulicos que digan cómo se puede hacer el edificio y nos armen todos los planos. Y ahí sí, cuando tenemos todo eso, empezamos a desarrollar, o sea, a ejecutar la obra. Lo mismo aquí. El desarrollo consiste en construir, ahora sí, esto sí es en Excel. Porque lo anterior era en el escritorio, ¿no? Esto es en escritorio. Ahí no necesitamos Excel, escritorio, papel y lápiz y ingenio, ideas y mente abierta. ¿Listo? Ahora sí en Excel. Entonces lo primero que hay que desarrollar es la interfaz de entrada. ¿Listo? Un detallito aquí para que lo tengan, para que lo analicen después con cuidado. Un detallito aquí. Cuando nosotros estamos en el diseño y estamos en lo sistémico, nosotros empezamos por la salida. ¿Listo? Lo primero que nosotros necesitamos saber en lo que ya hicieron es qué se va a producir. Porque si sabemos qué se va a producir, sabemos qué vamos a necesitar. Pero aquí, ya cuando se está desarrollando, se empieza es por la entrada. ¿Listo? O sea, la interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz en general la interfaz es lo que relaciona la CPU del computador, el cerebro del computador con el cerebro humano. Esa es la interfaz. A ver, por acá les hago un mono. ¿Sí? A ver, por ejemplo, por aquí está el cerebro humano.
¿Listo? Este es el cerebro humano acá, esto. La máquina más poderosa de la naturaleza. ¿Listo? El cerebro humano. Bien. El cerebro humano, como humanos, tenemos necesidades y necesitamos resolver problemas. Entonces existe otro cerebro, que es el cerebro electrónico. Este es el procesador, este es el que se llama por allá el Intel, no me acuerdo, el Intel T serie 3 generación, no sé qué, de tantos núcleos. ¿Listo? Para que este cerebro, que maneja muchos lenguajes, nuestro cerebro maneja muchos lenguajes, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ahora me están oyendo, lenguaje auditivo, me están viendo, lenguaje verbal. Yo aquí estoy moviendo las manos, lenguaje kinestésico, ¿cierto? Expresiones de la cara. Son lenguajes que llevan comunicación, que llevan mensaje, ¿no? En cambio, este es muy pobrecito en eso. ¿Listo? Este no maneja muchos lenguajes. El único lenguaje que maneja es el lenguaje electrónico, el lenguaje digital, así pulsos y no pulsos eléctricos. Eso es todo lo que maneja. En cambio, este maneja texto, ¿cierto? En mayúsculas, en minúsculas, le pone acentos, le pone todo eso. Además, visualmente puede ver, oír, etc. Para que los dos entiendan, tiene que haber aquí en la mitad un intérprete. ¿Listo? Porque nosotros no nos podríamos entender directamente con el cerebro de la máquina, porque ellos hablan otro lenguaje. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí en la mitad, que es como el intérprete, es lo que se llama la interfaz. ¿Listo? Por ejemplo, le voy a mostrar la interfaz de entrada de Excel. Lo tengo por aquí en Excel. Esta, ahí la tienen en pantalla. Eso que tienen en pantalla es la interfaz de entrada de Excel. Con esa interfaz, nosotros ya podemos charlar con la máquina. Le voy a decir, por ejemplo, que tengo un 5 por acá. Bueno, está muy chiquito, ¿cierto? Vamos más grande la imagen. Y por aquí tengo un 5. Y le voy a decir que por aquí tengo un 8. Y le voy a decir que los sume. Y aquí, miren, lo estoy haciendo aquí con movimientos y inclusive ya con iba a pronunciar un nombre, pero ahorita me contesta. ¿Sí? Entonces ya con la voz uno puede hacer cosas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es ¿sí? Yo le podría decir también más F6, más F5, Enter. Y él me contesta 13. ¿De acuerdo? Y si yo le digo, por ejemplo, que aquí dice martes y quiero que sume martes con el 5, entonces me va a decir que no puede. Y estoy interactuando con un procesador. Aquí a mi lado tengo un asistente. Voy a decirle que hable. Alexa, la hora. Son las 7:48 de la tarde. Espero que la hayan oído. Ahí interactué con un procesador, creo que ese es el de otra máquina, pero es lo mismo. Entonces, mi cerebro es más poderoso, pero para hablar, para conectarnos, tenemos que utilizar la interfaz. ¿Sí? La interfaz de Windows, ahí se la voy a mostrar. Esa es la interfaz de Windows. ¿Listo? Un escritorio. ¿Estamos? La interfaz de mi tablero es esta, la que están viendo en pantalla. Con esa yo me comunico con el procesador y le hago dibujos y él me los entiende. Y ustedes por allá los están viendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Eso es la interfaz. No importa en qué contexto, no solo en sistemas. No solo en sistemas, porque cuando decimos aquí en informática y en esto son interfaz, no. Mire, para usted interactuar con la plancha de planchar, la plancha tiene que tener una interfaz con el sistema eléctrico de la casa. Ese cable que va de la plancha al sistema eléctrico de la casa, esa es la interfaz de la plancha con el sistema eléctrico. Todo lo que une dos sistemas se llama interfaz. Entonces aquí lo primero que hay que producir es la interfaz de entrada. O sea, aquí hay que armar cómo va a recibir los datos acá. Cómo usted va a ponerle ahí, no sé, carretica ahí, diseñarla. Ese es el trabajo, pues diseñarla, que quede bonita, interfaz de entrada. Y por aquí abajo le va a poner aquí en la parte de la hoja
le va a poner datos, yo no sé qué le irá a poner por ahí, pero hacerla bonita. Eso es armar la interfaz. Un segundo, allá listo. ¿Estamos? ¿Mm? Ese es el primer paso. Y en eso es que ustedes deben de estar ahorita en estos tiempos, en estos días. Después que haga la interfaz de entrada, pues tiene que entrar a toda la fase del proceso. Ahí no es propiamente interfaz. El proceso es hacer todo lo que tiene que hacer para obtener el producto. En nuestro caso el producto es una tabla, entonces hacer todo eso que usted va a hacer allá, que va a utilizar la función sí, que va a controlar el número de líneas, que va a controlar el saldo final, etcétera. Todo eso es el proceso. ¿De acuerdo? Y por último, la interfaz de salida. ¿Sí? La interfaz de salida. Entonces, la interfaz de salida es de desarrollar, bueno, con ese, desarrollar la pantallita, el cuadrito, ¿sí? La tablita, hacer bonita la tablita. ¿Sí estamos? Si esa es la interfaz de entrada, entonces la interfaz de salida, pues seguramente vería algo parecido así. Una interfaz de salida, vean que no me quedo torcido. ¿Sí? No, así. Una interfaz de salida seguramente se verá como una tabla así, y ahí dentro de la tabla se ven todos los datos, ¿listo? Y algunos botoncitos por allí y otros botoncitos por acá. Esa es la interfaz de salida. ¿Listo? Que se espera, no tienen que hacerla con macros, algunos se ponen a hacer unas macros, unos monstruos de macros, y eso no necesita todo eso. ¿Listo? Esa sería entonces la salida, que seguramente se llamaría por aquí tabla de amortización. ¿Listo? Seguramente sería algo como así. Bien. El proceso no se ve, ¿no? ¿Cierto? El proceso, pues la interfaz de salida se va a llenar con los resultados del proceso. Por eso es que yo creo que es como de rato difícil de describirlo. ¿Preguntas hasta aquí? Esa es la segunda fase, la de desarrollo. Hasta cuando lleguen ahí, su modelo ya debe trabajar bien. Pruébenlo con mucho esmero, pruébenlo. Pónganle cosas extrañas a ver cómo contesta y con eso lo van depurando. Pero allá debe funcionar. Eso es como si el edificio estuviera en obra negra. El edificio en obra negra, ya uno puede meterse al edificio y ahí se escampa, ¿cierto? Pues claro, no tiene ventanas o las ventanas están incompletas, no tiene puertas, los pisos están todavía sin cemento, no hay baldosas, se ve feo, ¿cierto? Pero ya está en obra negra, ya sirve como alojamiento, por lo menos ya funciona, ya es funcional, ¿sí? ¿Y qué se le hace después al edificio? Pues se le hace toda la obra blanca y todos los terminados, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos aquí, ¿cierto? Lo que llamamos aquí como la fase de optimización. ¿Ya? Se optimiza nuestro modelo. ¿Qué se le hace? De eso hablaremos en el próximo encuentro. Se automatiza. No necesariamente todos los modelos se automatizan. Hay modelos que son muy sencillos, que no requieren ninguna automatización. Nosotros lo hacemos más que todo como por trabajar un poquito de macros. ¿Qué es eso de automatizarlo? Que usted oprime un botón y salen cosas. Oprime un botón y se pasa a la otra hoja. Allá oprime otro botón y regresa así. Ese es el nivel de automatismo del que nosotros hablamos aquí. Pueden haber muchos en otros modelos en donde eso es relevante, modelos muy complejos. Si ya vieron juego gerencial o si lo van a ver, hay veces que yo conocí a un profesor que tenía un modelo que trabajaba con los grupos y eso era un modelo súper, eso miraba muchas tablas, eso navegaba muy interesante. Bien, pero en general, o no en general, a veces sucede que no necesita tanta automatización. Bueno, pero nosotros sí lo vamos a automatizar. Le vamos a poner un poquito de yo lo llamo así, grafía o estética, ¿sí? Hay muchos cálculos que están por ahí en la pantalla que no conviene que los vea el usuario. Ojo, no conviene.
Todo lo que el usuario ve que no sabe para qué es, él va a picar allá y a borrarlo y a ver qué pasa. Es curioso, somos curiosos por naturaleza. Entonces, todo lo que no sea conveniente que él vea, hay que ocultarlo. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay que ocultar, pero cuando oculten, vayan probando. No es que al ocultar algo, otra cosa deje de funcionar. ¿Bien? Uno muy importante, no las estoy diciendo en orden, ¿no? Puede que pronto allá en su material las encuentren en otro orden. La seguridad. Esta, esta sí es, esta sí es de mucho cuidado. La seguridad. Miren que a veces nosotros por estar desarrollando modelos nos dan acceso a datos sensibles, ¿sí? Datos personales de los usuarios, datos muy sensibles, ¿de acuerdo? Usted en una base de datos puede tener teléfonos, direcciones, nombres, pasado judicial, cosas, asuntos que no son públicos. Entonces usted puede resultar manejando en un modelo, manejando toda esa data que es sensible para el usuario. La ley de habeas data nos garantiza que la empresa va a tratar esos datos con prudencia, ¿no? Y en ese momento están en sus manos. Total que usted tiene que estar muy consciente de que eso no puede permitir que todo el mundo entre a su modelo a consultar los datos. Bueno, en el caso cuando manejan datos personales, el nuestro no maneja ningún dato personal, pero usted puede tener datos personales en un modelo. Entonces, usted es responsable de esos datos. Después no diga, no, a mí no me dijeron. Usted es responsable. A usted se los confían. Entonces, si hay un intruso en la red de su empresa y navega por ahí por todas las máquinas y usted tiene su archivo Excel desprotegido, pues él entra y mira las tablas, ahí están los datos de los usuarios, copia y para afuera. ¿De acuerdo? Y usted no supo nunca. Sus datos deben de estar protegidos. Entonces, mucho cuidado con eso. Protejan. ¿Sí? Pero debe estar protegido, pero el modelo debe funcionar. Y ojo con esta notica, un tip, tomen en cuenta este tip. A veces sucede lo siguiente, todo funciona muy bien desprotegido, desbloqueado y desprotegido, todo funciona perfecto. Pero cuando usted protege, muchas cosas dejan de funcionar. Y usted como ya hizo pruebas desprotegido, entonces supone que protegido sigue funcionando. Y resulta que no. Por ejemplo, si usted no ha desbloqueado las celdas, entonces puede suceder que cuando está desprotegido funciona, pero cuando está protegido las cosas no funcionan. Entonces hay que probar siempre. Bien. Y por último, otra cosa que tiene en la optimización es la ayuda. De la ayuda yo les doy poquitas condiciones porque lo único que les pido que la ayuda sea lo menos textual posible. Menos texto. ¿De acuerdo? Poquito texto. De hecho, ojalá no tuviera texto. ¿Cierto? Que fuera muy gráfica. Muy icónica. Muy de iconos. ¿Cierto? Porque así son las ayudas ahora. Miren el manual del celular de ahora. El manual de su reloj digital. El manual de su televisor. Antes los celulares venían con unos manuales, unos libros. ¿Sí? En muchos idiomas. Y uno ahí tenía que ponerse a leer cómo funcionaba el celular. Ahora el manual del celular es una hojita doblada por la mitad, cuarto de página. Ahí viene todo. ¿Cierto? Y todo es muy gráfico, muy icónico, iconos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted ve esto así, eso no me quedó bien. No, otro. Si usted ve esto así, no quedó bien. Que quiero hacer el monito bien para que me lo entiendan, ¿no? ¿Qué se me hizo acá? Espera que se me borró el tablero. La ponemos grande otra vez. Si estuvo un monito de este tipo, a ver si me lo deja borrar o que se hizo el borrador. Listo. Si estuvo una ruedita así, con rayitos así, y después con esto así, usted sabe qué dice ahí. Y no hay ni una letra, ¿cierto?
porque ahí hay mucho texto. Pero en ese dibujito, en ese icono, en ese monito, no hay ni una letra, pero el mensaje está claro. Lo mismo para el agua, que las cosas no pueden estar al agua. Entonces hay una gotica con una X, así. Entonces, ojalá las ayudas sean de ese tipo. Bien minimalistas. Los modelos, ojo con esto. Un modelo en realidad llega hasta este punto. ¿Sí? Hasta aquí. Hasta aquí es propiamente lo que en el común se llama un modelo. ¿Sí? Cuando ya pasamos a la otra área, que lo automatizamos, que lo volvemos bonito, que lo volvemos seguro y que le ponemos ayuda, eso ya está en otro nivel. Eso se llama una aplicación. ¿Sí? Ojo, me acordé de otro. Nosotros no estamos haciendo un simulador. Todos los que escribieron que el producto, que la salida, un simulador, que el simulador. No, nosotros no estamos en ningún simulador. ¿Sí? Ojo con eso, lo voy a aclarar aquí debajo. Miren, los modelos se pueden usar para varias cosas. Si tenemos un modelo, ¿sí? Se puede usar por lo menos para 3 cosas. En finanzas en particular, esto que les voy a decir en finanzas, se puede utilizar para hacer simulaciones. ¿Cierto? En ese caso, el modelo es un simulador. ¿De acuerdo? Se puede utilizar para hacer optimizaciones. Optimizar una variable, por ejemplo, optimizar unos costos, saber cuál es el costo, cómo llega al costo mínimo. ¿De acuerdo? En ese caso, el modelo sería un optimizador. ¿Listo? Y para lo tercero que se puede utilizar un modelo, ¿para qué es? Simulación, optimización, y para pronósticos. Pronosticación, yo soy feo, ¿no? Pronosticar. Para hacer pronósticos. Para eso se usan los modelos en finanzas. Pero el modelo en sí, yo lo puedo usar en cualquiera de esas. Podemos ponerlo a optimizar una variable. Podemos utilizarlo para simular cuánto pagar. Por ejemplo, el de nosotros, el de la tabla de amortización. Podemos simular, bueno, cómo se comporta el monto de los intereses cuando cambio la tasa y que me muestre gráficos y mirar cómo crece el monto de los intereses cuando subo la tasa o cuando la bajo, cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, no es conveniente decir que lo que estamos haciendo es un simulador, porque eso es un uso, un posible uso del modelo. Nosotros estamos haciendo un modelo. Que bueno, que ya con estas cositas que le ponemos, pues es más que un modelo. En realidad los modelos son muy escuetos. Se han tenido la posibilidad de trabajar en procesos de simulación o de pronóstico. Los modelos son muy escuetos, son feos, son muchos números, títulos, ¿sí? Entonces ya cuando lo vemos bonito, seguro, automatizado, ya el modelo pasa a ser un aplicativo. Pero ese aplicativo que nosotros hacemos está pensado más en el usuario y también sirve para hacer simulaciones, optimizaciones y pronósticos. Ojo con eso. Bueno, yo creo que en la próxima hablamos un poquito más de automatización, de seguridad sobre todo. Mucho cuidado con la seguridad. ¿Preguntas? Adelante, Andrés. No, todo está en, no, Pregunta por su profesor, o cuenta. sea que en las lecturas está la parte de No, señor, optimización en las o ya lecturas es está toda esa otros información, por sino que eso se nuestro, lo van a encontrar por más adelante. nuestro tema, o sea, Pero, por pero nuestra, tengan en cuenta este otro detallito en el por módulo. nuestra cuenta. Ustedes entregan el trabajo final antes de que el módulo termine. Eso quiere decir que ustedes tienen que Ok, avanzar como un poquito más rápido para ver los últimos escenarios, porque ahí hay cositas que le han de poner a su trabajo final. ¿Listo? ok. Sí, claro. Por allá en el video de Ok, ok, seguridad y listo. Igualmente nos en apoyamos el de con la seguridad y en información el que de usted nos ha ayuda, brindado de los creo que videos y también, eso. allá sí había un problemilla. El que nos hizo los videos nos mezcló y no quedaron bien. Entonces por allá sí ya yo esperaba pasarles copia de esos videos. Pero no en estos de ahorita, de hoy, no. Eso sí siempre han funcionado bien.
pero allá los van a encontrar. Listo, ok. De todas maneras, yo más adelante pasado mañana, reviso con cuidado los otros escenarios y les voy Ok, listo, publicando lo abogado. que Muchas lo que no esté gracias. funcionando. Y si ustedes saben algo de eso, pues me escriben por el WhatsApp. Me dicen, no, el video tal no funciona. Y yo se lo reviso y se lo actualizo de ser el caso. ¿Sí? Listos. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Algunos adendos, algunas cositas para que tengan cuidado. Ok, profesor, ¿Sí? gracias. Por aquí los tenía escritos. ¿Mm? Y dije, voy a comentarles esto. Aquí escribí. Listo. Bueno, voy a leerlas, pero más adelante les envío un documentico, una hojita Word que les... Ah, no, la debo tener aquí lista. A ver si la encuentro acá. A ver qué tengo por acá. No, no la tengo aquí, entonces se la voy a leer, pero ya les tenía por ahí. No, la tengo aquí de pronto en otro curso. Bueno, no, no las tengo por ahí. Ah, lindo, aquí está en el encuentro de hoy. Ahí está. La voy a leer, pero este documentico ya este texto ya se lo paso por él. ¿Sí? Miren, en los modelos no se esperan hojas ocultas. ¿De acuerdo? O sea, no deben de haber hojas ocultas. ¿Por qué? Es que a veces hacen dos tablas de amortización, una con pagos vencidos y otra con pagos anticipados. Y si el usuario dice con pagos vencidos, le muestran la primera. Y si el usuario dice con modalidad anticipada, le muestran la segunda. Pero hay dos tablas, entonces eso es mucho consumo de recursos. No, no hay que hacer dos tablas, ¿vale? Esta segunda, pues, eh, tal vez yo siempre les digo que casi no me gusta como comentarla, pero que que con muchas experiencias que han habido, es necesario. ¿Sí? Trabajos 100% originales. Ya se lo había dicho en las sesiones pasadas. Trabajo 100% original. Así sea poquito, así poquito funcione, pero 100% original. ¿Sí? Desarrollado para esta empresa en esta temporada. ¿Eso qué quiere decir? Es que a veces llegan trabajos que tienen fecha de creación, por decir algo, no sé, 2018. ¿Sí? Yo pregunto, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así que este Excel fue creado en el 2018? ¿Sí? A veces, pues, alguien tiene un compañero por allá que ya vio el curso, entonces le pasa el archivo y lo presenta. Eso no vale. Eso además es delicado, ¿no? Tengan mucho cuidado. Se esperan trabajos originales hechos por ustedes para este curso en esta temporada. Ten mucho cuidado con eso. ¿Sí? Los cálculos de pago capital y pago intereses deben de ser hechas con funciones de Excel. No, ojo, no con macros. Se pueden hacer con macros, pero ese no es el propósito nuestro. El propósito nuestro es mirar un poquito las funciones financieras. ¿Sí? Ni con funciones personalizadas ni con fórmulas. Hay quienes confunden fórmula con función, ¿cierto? Hay quienes confunden fórmula con funciones. Esos son distintas. Una cosa son las fórmulas y otra son las funciones. Los remito a la primera o a la segunda lectura del curso. ¿Sí? Aunque se podrían hacer, no se esperan formularios personalizados. Es decir, la interfaz de entrada, esa que hay como que ustedes van a escribir, eso con un poquito más de Excel se hace un formulario, una cosa más elegante. Pero no se espera que hagamos formularios personalizados. Bien. El modelo debe requerir la tasa periódica correspondiente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? A veces ahí nos enredamos también. Eso quiere decir que la tasa que escribamos, esa es la tasa del periodo. Recuerden que el modelo de la tabla de amortización tiene una condición, y es que la tasa que toma es la tasa del periodo de tiempo en el cual están los pagos. Revisen un poquito sobre tablas de amortización por si de pronto tienen dudas en eso. ¿Sí? De ninguna manera este modelo necesita conversión de equivalencias de tasas. ¿De acuerdo? Escúcheme en un segundo que estaba esperando una llamadita. ¿Listo? Un segundito, por favor. Regáleme un segundo, ya se lo
Ya se lo repongo. Bueno, espere que no. Un segundito, por favor, ya. Un segundito que se me perdió mi mouse. Un segundito, ya vuelvo con ustedes. ¿Qué pasó, hijo? Estoy en clase, sí, ¿qué pasó? Ay, hijo. Dígale, sí, sí. Chao. ¿Listos? Bueno, ahora sí le puedo bajar el volumen porque era la llamada que estaba esperando. Bueno, seguimos. No hay que poner nada de equivalencia de tasas. Algunos hacen, y a pesar de estos adendos, hacen lo siguiente. Entran la tasa efectiva anual y después la convierten en la periódica. De una vez, la que entre se considera periódica, no se enreden con eso. ¿Listo? La tasa periódica es fija para toda la vida del crédito. ¿Sí? Entonces preguntan que si a la mitad del crédito se puede cambiar la tasa. No, con la que se contrate el crédito, con esa queda. ¿Listo? Esta es muy importante. ¿Sí? La tasa debe ser ingresada en forma interactiva mediante un botón de barra de desplazamiento y permitiendo hasta una cifra decimal. Si quieren saber cómo es la barra de desplazamiento, espero que hayan visto o que estén viendo los modelos de valor presente neto, el que les publiqué hoy, el del proceso. Ahí se explica cómo es la barra de desplazamiento, pero en el video está para sin decimales. La idea es que ustedes lo hagan para un decimal. ¿Listo? Esa es la partita que yo les digo que les toca analizar. No es nada complicado, es de mucha creatividad ver cómo lo resuelven. Bien, adelante. Sí, siga. Hey. Profe, buenas. Sí. ¿Me regala un minuto? Tengo una inquietud. Ajá. Bueno, en el diseño que realizamos teníamos una hoja, bueno, una entrada, un proceso y una salida. Entonces ahorita que usted dice que Pues no necesito hojas hacerla sin hojas en mi ocultas, caso, por en la ejemplo, yo misma estaba hoja, por mirando ejemplo. las listas desplegables para Claro. hacerlas Lista en desplegable orden como oculto. para que cuenten. Entonces, allí cómo se procede. Ah, no. En la misma hoja Mire, por ejemplo, voy a hacer aquí una chiquitica, ¿vale? Mire, para, miércoles, digamos, días de la por semana. ejemplo, para los periodos, Así. para el plazo, Y por para aquí tú modalidad. tienes un botoncito que dice día. Eso es otra cosa, ¿no? Y aquí va a colocar, ¿dónde anda por aquí mi programador? Y voy a colocar ahí un botón barra de desplazamiento, cuadro combinado, aquí. ¿Listo? Y al cuadro combinado lo formateo. Y le digo que el rango de entrada está aquí. Miren, la misma hoja. Y le digo que lo vincule con esta celda. Listo, y lo achico aquí para que no. Y le digo aceptar. Bien, chica. No, voy a agrandar más bien la columna. Y agranda la columna. Entonces, mira, ahí funciona, vea. Miércoles, ¿de acuerdo? Sábado, ¿listo? Lunes. ¿Estamos? Si es eso, así es como lo piensa hacer. Entonces, esto no tiene que estar en otra hoja. Tiene que estar oculto, pero en la misma hoja, o en la misma, o en otra hoja, pero oculta, pero no oculta la hoja. No oculta, puede estar oculto un pedazo de la hoja, ocultas unos contenidos, ocultos unos valores, pero no oculta la hoja. No deben de haber hojas ocultas. Las hojas ocultas se prestan para intrusos y para fraudes. ¿Ok? Ok. Listo. Después, mira, después voy a ocultar estas columnas. Las seleccioné todas. Ocultar, listo, ya quedaron ocultas. Y aquí esto me sigue funcionando. Vea.
todas las ¿Sí ves? informaciones, Y, todos los- y no estoy viendo nada. Mire, hacia aquí no estoy viendo nada. Mi hoja llegó hasta la columna E. ¿Sí? Oculte todas las columnas a la derecha. Sí, ¿Ven? señor. Ok. Entonces se puede hacer así, pero no hay hojas ocultas. Listo. ¿Quién me estaba hablando? Ok. Gracias, Rocío. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿De qué les estaba Bueno, hablando? gracias. Ah, de los adendos. Bien. Adelante. Rocío H. Sí. Cla- No, eso no Profe, está ¿cómo condicionado. estás? Qué pena. Es más, en la estética, Profe, pero por es que, ejemplo, o sea, se dentro recomienda de la que uno misma hoja oculte se las pueden columnas y las ocultar filas que no columnas y filas. necesite. O sea, eso sí no está ¿Sí? Aquí condicionado. voy a Eso ocultar no hay las problema. filas. O sea que mi pantallita es solo esto. ¿Listo? Esto ya yo distribuyo ahí como necesito. ¿Bien? Y ahí queda pues más elegantico. Ok. Ok, Bueno, correcto. Listo, profe, muchas gracias. sigamos. La navegación del modelo debe ser con macros. Con macros. Per- No con hipervínculos. perfecto, profe, gracias. Los hipervínculos hacen lo mismo que las macros, pero tenemos menos control. Porque es más automático. Yo le digo, pues salte aquí, y él me hace. Y él, por allá por atrás, uy, espere que me pegué en la cabeza. Por allá por atrás se hace la macro, pero nosotros no tenemos control sobre ella. Y además, pues el propósito es acercarnos un poquito a la programación. ¿Bien? ¿Me oyen por ahí bien? Que dejé como de oírlos. ¿Me confirman? ¿Están oyendo? Gracias. Muy bien. Bueno, miren este adendo. Fondo Mar solo requiere el modelo que calcula la tabla de amortización, Sí, profe. no Sí, más. señor. Profe. Sí, profe. ¿Listo? Solo eso. No es para aprobar créditos, no es para estudiar vía crediticia, no. ¿Para qué lo quiere? Para reportarlo al socio junto con el desembolso. Es decir, cuando se le desembolsa, se le dice aquí está su recibo de consignación y ahí está de una vez su tabla de amortización, pero no necesita ir personalizada y no tiene que decir que es Pepito Pérez, grumete de tal cosa, no, eso no necesita. Ahí va para que él tenga la idea de cómo es que se le va a amortizar su crédito. ¿Sí? Mire, los procesos de solicitud, estudio, valoración de riesgos, aprobación, desembolso, etcétera, no son parte de este modelo. Ya disponemos de un modelo para estudio de crédito y de riesgos. Entonces no se desgasten haciendo todo eso, que la cédula y que capacidad de crédito y que no hay líneas de crédito, habrán notado, ¿no? En el fondo no hay líneas de crédito, que es como muy común. Y además hay un rango de tasas abierto. Entonces podemos negociar la tasa. ¿Sí? Solo hay un crédito, pero ese no está en este momento vigente. Solo hay un crédito a 0%. ¿Sí? O sea, un crédito con todas las condiciones, pero con tasa del 0. Solo hay uno, que es se llama línea matrimonial. Línea matrimonial. Y que se otorga a quienes se casen. Entonces, el que se case y quiere un crédito, se le da crédito 0. El fondo fomenta mucho eso porque para el fondo es muy importante que sus marinos tengan pues un sitio donde llegar, tengan una familia, tengan una esposa, tengan unos hijos. Entonces por eso fomentan mucho las uniones matrimoniales de cualquier tipo. ¿Listo? Lo importante es que la puedan probar. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Nuestros asociados son marineros que son por su trabajo, toman créditos por años y los pagan en periodos menores de tiempo mediante libranza. O sea, ellos eso queda firmado ya. Cada vez que se le paga, se le hace su descuento y a la cuenta bancaria se le gira su mesada, ¿no? Su nómina. Bien. Bueno, esta otra es muy importante. Creo que por ahí había alguno de ustedes que tenía problemas con esta. La propuesta del modelo se espera en grupo de trabajo, estrictamente en grupo de trabajo. Esto es en grupo, esto no es individual. No se consideran propuestas individuales. Quieres presentar una individual por ahí, le escribes, debe conseguirse grupo de trabajo. ¿Sí? Yo no sé cómo irán a hacer, pero este tipo de trabajos no deben de hacerse en individual. En la vida real, estos son equipos de trabajo. Equipos tienen un líder, un gerente de proyecto. El gerente es el que los va orientando en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque es que
uno solo, ¿cierto? Si entiende algo de manera incorrecta, pues ahí sigue haciéndolo y no se da cuenta. Necesita el otro ojo que le diga, ojo, mire, yo entiendo de otra manera. No, bueno, preguntémosle a otra persona, preguntémosle al profesor, preguntémosle a un compañero, pues, a ver cómo lo están entendiendo. Pero usted está solo, el error se le queda y ese error, por ese error no se va a recibir, no va a tener buena aceptación su propuesta de modelo para la empresa. ¿Mm? Eso por la parte financiera y de cómo se opera. Además, por la parte de la especialización tiene unos resultados de aprendizaje técnicos, ¿cierto? Por el cual usted tiene que saber que es una tabla de amortización. Unos resultados de aprendizaje técnicos en los cuales usted tiene que saber Excel. Pero además tiene unos resultados de aprendizaje actitudinales, de formación humana, mediante los cuales usted tiene que saber hablar con otra persona, y saberlo oír, y saberlo comprender, y saberle argumentar, y saberlo convencer de que está equivocado, o saber aceptar que yo estoy equivocado. Eso se llama trabajo en equipo. Entonces, la especialización tiene esa línea también. Por eso en sus módulos usted encuentra el trabajo en grupo. Eso es porque eso se pretende que usted maneje, ahora que estamos en lo virtual, ustedes en lo virtual, que usted sepa manejar un chat, que sepa, nos vamos a encontrar yo no sé, en alguna plataforma, vamos a trabajar videollamada, déjeme ver lo que está haciendo, póngalo en la pantalla, ¿sí? Y así puedan interactuar. ¿De acuerdo? Esto no se supone, puede que suceda, se supone que ustedes no se encuentran físicamente, no tienen por qué estar en la misma ciudad. Puede que sí, algún grupo que está en la ciudad, pues se encuentran, van a la casa como si fuera en lo presencial, está bien, no, pues no importa. Pero si no se puede físicamente, no hay la excusa para no hacerlo. Bien, entonces, este documento, no, digo una vez, es que si les digo que después se me olvida. Digo una vez se lo voy a mandar por el WhatsApp para que lo tengan allá. Ese fue ya. De pronto no sale tan bonito, pero de una vez. Bien, esos son nuestros adendos que tenemos pendientes. Bueno, ya lo que sigue pues es la unidad 3 que ya les comenté. Compromisos. Hoy se está cerrando el quiz. Estuve mirando ahora hace rato y faltan varios por presentar el quiz. Ese quiz, los que ya lo presentaron, pues ya saben que es un quiz muy sencillo. Obviamente hay que haber leído, ¿no? Entonces, hoy 17 se está cerrando un quiz. ¿Listo? A partir del 25, el 25 ya, ¿no es cierto? Este enero. Ya, hoy 17. A partir de la próxima semana se abre el foro temático. El foro temático es un trabajo muy chévere. Es mucho trabajo en internet. Entonces les recomiendo que cuando se abra lean con mucha atención. Yo lo abro antes, ¿sí? Si van al foro temático, después encuentran ahí algo, pero todavía esperen que yo se lo vuelvo más bonito. Lean con mucho cuidado lo que hay que hacer. ¿Listo? Es puro trabajo por internet. Y uno encuentra en internet muchas cosas interesantes. Eso va a estar abierto 2 semanas. Entonces, esos son nuestros compromisos, pues además de seguir avanzando en el desarrollo de su modelo. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, mis amigos, eso les quería contar hoy. Entonces, ahí por el WhatsApp, todas sus inquietudes las pueden dejar. Yo procuro contestarles pronto. Si no es posible, pues eso sí, por la noche llego aquí y les voy contestando y resolviendo los problemas que tengan y ayudándoles a resolverlo más bien en lugar de resolverlos. ¿Preguntas para terminar? Nosotros terminamos en la unidad 2 el 24 de enero. Eso es en una semana. ¿Listo? Después viene la unidad 3. Y la unidad 3 tiene estos temas. Automatización de los modelos, o sea, ya estamos en la última fase de optimización. Automatización de los modelos usando programación básica en Visual Basic para aplicaciones. Para quienes estén interesados en aprender macros, les recomiendo este pedacito con mucho sentido. O sea, pónganle, como dicen, póngale fundamento.
¿sí? Porque aquí hacemos lo fundamental. Si le coge la idea, vamos de lo más sencillito. Primero hacemos macros como automáticas y después empezamos a hacerlas nosotros. Si le pone el sentido, ya queda iniciado en las macros. Ya después entra y coge un video por ahí de YouTube, ya lo puede entender mejor. Porque es que la programación de computadores es arte y es ciencia. Eso no es para todo el mundo. Eso, el que no tenga paciencia se va a angustiar y se va a estresar y se va a desesperar y no, menos le van a salir las cosas. Es de mucha paciencia y es de mucha creatividad. Y ya le dije nuestro primer encuentro. En el mercado financiero se necesitan especialistas en finanzas, pero que sepan programar. Eso es una necesidad sentida en el sector financiero. Gente que sepa de programación. ¿Por qué? Porque es que hay muchos datos actualmente en las redes. Las empresas están ahogadas en datos y necesitan gente que ayude a crear programas para procesar datos. Y esto es una buena miradita a ese tema. Entonces no lo desaproveche. Bueno, para los que llegaron último, ojo los que llegaron último, los últimos que entraron, por favor, ingresen a esta dirección y registren su asistencia. Solo hay que registrarla una vez, no la registren 2 veces. ¿Sí? Solo hay que registrarla una vez. Ahí va. Ese es el último envío. Bien. Este video de esta sesión voy a mirar si la plataforma automáticamente la grabó o si no, este se lo publico mañana. Ahí en el foro del curso. Buena noche para todos, éxitos. Buena noche. Chao. Gracias. Chao, Gracias, que estén profesor, bien. muy amable. Estamos pendientes. Buenas noches, que esté bien. Vale, Buenas profe, noches. muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Felicidades. Se estoy Hasta deteniendo luego, la profesor, grabación. gracias.